Adéntrate en las sombras del Nueva York de la década de 1970. Una ciudad mantenida cautiva por el miedo, los susurros y las preguntas sin respuesta. Este documental revela uno de los casos más infames de la historia estadounidense, en el que una serie de ataques nocturnos sumió barrios enteros en el pánico. Las familias evitaban las calles tras la caída de la noche. Las parejas jóvenes temían incluso simples veladas al aire libre, y la confianza de la ciudad quedó sacudida. En esta película seguimos la historia. Desde las vidas de las jóvenes víctimas, pasando por las noches inquietantes que lo cambiaron todo, hasta las intensas investigaciones policiales y el drama judicial que mantuvo al mundo en vilo. Pieza por pieza examinamos cómo las fuerzas del orden conectaron incidentes dispersos entre sí, el papel que desempeñó la ciencia forense, la impactante detención y el dramático juicio que le siguió. Esta no es solo la historia de un criminal, es el retrato de una ciudad atrapada por el caos. Queridos espectadores, en los próximos lanzamientos del canal encontrarán casos muy intrigantes y desconcertantes. Y para no perdérselos, asegúrense de suscribirse al canal y, por favor, darle like al video. La vida en Nueva York a mediados de los años 70 estaba en pleno auge. Esta ciudad siempre había sido un imán para las ambiciones y los sueños. En sus calles se cruzaban los destinos de millones de personas, y entre ellas había 4 jóvenes mujeres, cada una siguiendo su propio camino, haciendo planes, buscando la felicidad y pareciendo tener todo para construir un futuro. Sus nombres: Valentina Suriani, Christine Freund, Virginia Voskerichian y Stacy Moskowitz. Cada una tenía su propia historia, su propia energía, sus propias esperanzas. Y aunque vivían en distintos barrios y estudiaban en diferentes instituciones, las unía a una cosa: el deseo de dejar huella, de construir una vida en una ciudad que no perdona la debilidad, pero recompensa a quienes saben soñar y trabajar. Valentina Suriani nació en una familia con raíces italianas. Estudiaba en la universidad, se interesaba por las humanidades y soñaba con vincular su vida a la literatura. Christine Freund creció en los suburbios, en una familia de clase media. Christine estaba comprometida. Su prometido era John Diehl, un joven con quien planeaba su boda. Virginia Voskerichian provenía de una familia de inmigrantes armenios. Sus padres le inculcaron un profundo respeto por la educación y la cultura. Virginia ingresó en el prestigioso Barnard College de la Universidad de Columbia. Era una representante típica de la generación estudiantil de los años 70. Participaba activamente en debates sobre los derechos de las mujeres, los cambios sociales y el papel del arte en la vida de la ciudad. A menudo se la veía en la biblioteca universitaria o en un café cercano, donde mantenía animadas conversaciones con amigos. Al mismo tiempo, Virginia era modesta y no le gustaba estar en el centro de atención. Soñaba con una carrera como profesora o investigadora y planeaba continuar con estudios de posgrado. Para sus padres era un motivo de orgullo, para sus amigos una persona fiable y para sus profesores una estudiante en la que se podía confiar. Stacy Moskowitz nació en Brooklyn y creció allí. Su familia vivía en un barrio típico de Nueva York, lleno de ruidos, charlas entre vecinos y movimiento constante. Stacy era una chica alegre, abierta y muy sociable. En la escuela participaba activamente en representaciones teatrales, amaba la música y organizaba con frecuencia fiestas para sus amigos. Ya de adulta trabajaba en una oficina, pero siempre procuraba no reducir su vida a la rutina. Le encantaba relajarse junto al agua, pasear por el paseo marítimo y charlar con amigos hasta altas horas de la noche. Muchos la recordaban como el alma de cualquier reunión. Al mismo tiempo, Stacy se tomaba en serio sus relaciones. En su círculo cercano había un joven con el que mantenía una relación, y juntos hacían planes para el futuro. A menudo se la veía sonreír. Irradiaba positividad con facilidad, pero detrás de esa ligereza también había profundidad. Stacy sabía escuchar, dar consejos y apoyar a sus seres queridos. Era quien siempre ofrecía primero una mano amiga. Su vida, a pesar de su juventud, ya estaba llena de momentos luminosos. Viajes, encuentros, amistades, los primeros sentimientos serios. Las 4, Valentina, Christine, Virginia y Stacy, eran diferentes,
pero las unía la energía de la juventud y el deseo de disfrutar la vida al máximo. Nueva York, a mediados de los años 70, ofrecía todas las posibilidades para ello. Era una ciudad en la que cada uno podía encontrar su camino, desde campus universitarios y cafés bohemios hasta edificios de oficinas y fiestas callejeras. Cada una de estas jóvenes veía ante sí un amplio horizonte. Una planeaba convertirse en escritora, otra en científica, la tercera quería formar una familia y la cuarta deseaba seguir disfrutando de la libertad y la amistad. Pertenecían a una generación que creía que lo más importante aún estaba por llegar. Nueva York, a finales de los años 70, vivía en un ritmo tenso. Durante el día, las calles estaban llenas de gente, coches y el ruido de los vendedores. Pero por la noche la ciudad parecía cambiar de rostro. El calor del verano se acumulaba en el asfalto, ascendía en el aire denso, y las calles brillaban bajo la luz de los letreros y los neones. La gente buscaba alivio en los parques, junto a los ríos, en los cafés o simplemente sentada en sus coches, hablando y soñando con el futuro. Parecían noches completamente normales en una enorme metrópolis, donde cada cual estaba absorto en lo suyo y nadie sospechaba que algo terrible pudiera estar ocurriendo justo al lado. Precisamente en noches así, familiares, tranquilas, llenas de planes y conversaciones, los destinos de las 4 jóvenes de las que ya hemos hablado tomaron un giro brusco e irreversible. La noche del 30 de enero de 1977, Christine Freund y su prometido John Diehl regresaban del cine. Habían elegido una película romántica, hablaban de su futuro, se reían de pequeñeces y se sentían, como siempre, seguros el uno junto al otro. La noche era gélida, el vapor salía de las rejillas de la ciudad y las farolas proyectaban una luz fría. Aparcaron cerca de una estación de metro en Queens, en una zona que parecía segura. Dentro del coche reinaba el silencio, interrumpido solo por el lejano ruido de la calle. Su conversación se fue apagando poco a poco, y durante unos minutos simplemente disfrutaron de la compañía mutua. En esa pausa pacífica pareció agitarse algo en el aire. Segundos después, el silencio se rompió con sonidos que nadie esperaba. El coche tembló bajo los impactos y, en una fracción de segundo, una velada tranquila se convirtió en caos. John saltó del coche presa del pánico y gritó pidiendo ayuda. Un transeúnte que oyó sus gritos salió corriendo para llamar a la policía. El barrio despertó. La gente se asomaba a las ventanas para entender qué había ocurrido. Cuando las primeras patrullas llegaron al lugar, vieron un coche con la ventanilla rota y a Christine, inmóvil en el asiento. Los paramédicos que llegaron poco después intentaron ayudar, pero la situación era demasiado grave. Poco más de un mes después, el 8 de marzo de ese mismo año, otra joven regresaba a casa desde sus clases universitarias. Virginia Boskerichian era estudiante del Barnard College y caminaba al anochecer por su ruta habitual, a través de las tranquilas calles de Floral Hills, un barrio con casas cuidadas y jardines ordenados. Era principios de la primavera. El aire olía a humedad y a nieve derretida, y la gente se apresuraba a volver a casa. Virginia llevaba libros en las manos. Nunca se separaba de sus manuales, incluso cuando regresaba tarde. Sus pasos resonaban en la calle desierta. A su alrededor reinaba un silencio casi absoluto, solo interrumpido ocasionalmente por el paso de algún coche. Notó que alguien caminaba detrás de ella, pero decidió no darse la vuelta. El barrio se consideraba seguro. De repente, los pasos se aceleraron y una amenaza que no esperaba apareció a su espalda. La joven aún logró alzar los libros frente a sí, como si quisiera esconderse tras ellos, pero al instante siguiente un estallido seco cortó la calle, haciendo que muchos vecinos abrieran sus ventanas. Los residentes salieron corriendo a los porches. Alguien gritó que había que llamar a la policía. Cuando la patrulla llegó al lugar, la encontraron en la acera, junto a la calle. Los libros yacían cerca, esparcidos, con las páginas agitándose en el viento nocturno. La joven que apenas minutos antes había caminado por una calle familiar, yacía ahora inmóvil, mientras vecinos preocupados se reunían a su alrededor. Poco más de un mes después, el 17 de abril, la historia se repitió, esta vez en el Bronx. Valentina Suriani y su novio Alexander Esau
Se encontraron por la noche para pasar tiempo juntos. Se sentaron en el coche cerca de su casa. Era una tranquila noche de domingo. Las calles estaban casi vacías. Hacían planes, hablaban del futuro. La noche ya se había posado sobre la ciudad. Las ventanas de las casas brillaban con una luz suave y parecía que nada podía perturbar la calma. Pero en ese momento, una figura se acercó al coche. Una sombra se deslizó por el borde de la calle. Nadie la notó. De pronto, el silencio fue desgarrado por un sonido familiar. El coche tembló y el pánico estalló en la calle. Los vecinos oyeron el estruendo, miraron por las ventanas y vieron un vehículo inmóvil. La policía fue llamada casi de inmediato. En pocos minutos, la patrulla llegó al lugar de los hechos. En los asientos delanteros encontraron a dos jóvenes. Valentina ya no mostraba signos de vida. Alexander aún respiraba, pero se encontraba en estado crítico. Los médicos que llegaron poco después hicieron todo lo que pudieron, pero la noche resultó mortal para ambos. El último caso relacionado con esta serie de tragedias ocurrió el 31 de julio de 1977 en Brooklyn. El verano en Nueva York era caluroso y sofocante. La gente buscaba alivio en el océano, en los parques o en calles impregnadas del aroma de pizza y comida callejera. Stacy Moscovitz y su novio Robert Violante decidieron pasar la noche juntos. Pasearon por el parque, rieron, conversaron y luego subieron a un coche aparcado cerca. La noche estaba llena de vida, el barrio era ruidoso, se oían las voces de otras parejas, la música salía de los coches con las ventanillas abiertas. Todo parecía familiar y seguro. Pero apenas se acomodaron en el vehículo, la situación cambió. Primero hubo un leve sonido de pasos que se perdió en el ruido de la ciudad. Luego un estallido repentino, y todo ocurrió demasiado rápido. Personas cercanas oyeron disparos secos. Segundos después, gritos. Varios transeúntes se apresuraron a llamar a la policía. Alguien quiso correr hacia el coche, pero no se atrevió a abrir las puertas. Cuando llegó la patrulla, vieron el automóvil detenido al borde de la calle. En su interior reinaba el silencio, solo roto por los lejanos sonidos de la ciudad. Stacy yacía inmóvil en el asiento. A su lado, su novio, gravemente herido pero con vida. Los médicos que llegaron poco después trasladaron a ambos al hospital, pero el destino fue implacable. La joven no pudo ser salvada. Estas noches, enero, marzo, abril y julio, quedaron registradas en la crónica de la ciudad como fechas oscuras y perturbadoras. Comenzaron como días ordinarios, llenos de planes y alegría, pero terminaron en una tragedia repentina. Para los familiares, fueron minutos que dividieron la vida para siempre en un antes y un después. Para la policía, intervenciones que se parecían cada vez más entre sí. Pero para la ciudad en su conjunto siguieron siendo un enigma. Ataques aparentemente aleatorios, sin una lógica evidente, que solo dejaban el silencio de las calles, cristales de coches rotos y el shock de los testigos. En cada caso, todo terminaba igual. Una llamada al 911, las sirenas de los coches patrulla, los pasos apresurados de los médicos y los cuerpos inmóviles de quienes instantes antes hacían planes de futuro. La investigación comenzó tras una serie de alarmantes avisos que en los meses siguientes llegaron con cada vez más frecuencia a la policía de Nueva York. Cada nueva llamada se parecía a la anterior. Un coche, una pareja o una joven caminando sola, una calle oscura, disparos repentinos y luego el silencio. Para los ciudadanos comunes, todo aquello parecía una cadena de coincidencias inexplicables. Pero para los investigadores, la imagen fue encajando poco a poco como un mosaico. Tras el segundo incidente, los agentes empezaron a sospechar que no se trataba de ataques aislados, sino de la firma de un mismo autor. La balística fue lo primero que llamó la atención. Los expertos compararon los casquillos y las balas encontrados en los lugares de los crímenes. El resultado fue inquietante. Se trataba de la misma arma, un revólver del calibre 44. Este calibre era inusual, muy potente y con una gran capacidad de penetración. El hecho de que todas las tragedias estuvieran vinculadas a esa arma fue la primera prueba. Un asesino operaba en la ciudad,
seleccionando a sus víctimas de forma deliberada. Los expertos también determinaron el ángulo característico de entrada y la distancia de los disparos. Todo apuntaba a sangre fría y cálculo. Mientras los equipos forenses analizaban las pruebas, los médicos forenses comenzaron su trabajo. Sus informes se convirtieron en una de las evidencias más impactantes y concluyentes de que se trataba de una serie. Los cuerpos fueron llevados a la morgue en distintos días, pero las conclusiones eran las mismas. Heridas de bala mortales, disparos a corta distancia, el mismo tipo de arma. En el caso de Christine Freund, los expertos determinaron que los disparos se efectuaron de forma repentina y sin previo aviso a través de la ventanilla del coche. La joven no tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. La bala, disparada desde un revólver pesado, atravesó el vidrio y provocó una pérdida inmediata de conciencia. Su prometido, que solo sufrió heridas por fragmentos de cristal, logró salvarse, pero Christine no pudo ser auxiliada. Virginia Boskerichian, la estudiante que regresaba a casa, fue víctima cuando intentó protegerse tras sus libros. El examen reveló que la bala atravesó los manuales. Los frenaron, pero no pudieron detenerla. La muerte fue instantánea. Este hecho impactó especialmente a los investigadores. La joven parecía haber intentado instintivamente usar el conocimiento como escudo. La ironía del destino otorgó a la tragedia un significado simbólico. Valentina Suriani y Alexander Esau sufrieron múltiples heridas. Los disparos se efectuaron a muy corta distancia, sin la menor posibilidad de supervivencia. Los peritos concluyeron que el tirador actuó con frialdad y precisión, no en pánico, sino de manera planificada. Eso indicaba preparación. Sabía exactamente lo que hacía. La historia de Stacy Moskovitz se convirtió en el último y más impactante capítulo. La investigación confirmó que hubo varios disparos. El agresor no dudó y apuntó directamente a las ventanillas del coche. Stacy murió al instante. Su acompañante, Robert Violante, sufrió graves heridas en la cabeza y los ojos, pero sobrevivió de manera casi milagrosa. Su testimonio se convertiría más tarde en una de las fuentes de información más importantes sobre el aspecto del atacante. En conjunto, estos informes ya no dejaban lugar a dudas. La ciudad de Nueva York estaba bajo la amenaza de un asesino en serie. Los periódicos recogieron la historia de inmediato. Los periodistas le dieron el apodo de «El asesino del Crotona 44». El pánico se extendió. Las mujeres temían regresar solas a casa. Las parejas evitaban los paseos nocturnos. Una ciudad acostumbrada a la criminalidad sintió por primera vez en años un miedo paralizante. La policía creó una comisión especial llamada Omega. Estaba integrada por los mejores investigadores, expertos forenses y analistas. La misión era clara: detener al responsable antes de que volviera a atacar. Se incrementó el número de patrullas nocturnas. Más vehículos con luces azules recorrían las calles. Pero el tirador seguía sin ser localizado. El avance decisivo llegó cuando, tras el asesinato de Valentina Suriani en abril, se encontró una carta en el lugar del crimen. Estaba escrita con una caligrafía apresurada y nerviosa y dirigida a la policía. En ella, el autor se hacía llamar Son of Sam y afirmaba que estaba controlado por voces internas que le ordenaban matar. La carta estaba llena de imágenes inquietantes, insinuaciones y burlas. Su publicación en la prensa tuvo un efecto devastador. Por primera vez, los habitantes de la ciudad no solo veían los actos del asesino, sino que también oían sus palabras. La policía comprendió que disfrutaba de la atención y quería continuar. Tras la publicación de la carta, las calles de Nueva York se vaciaron por las noches. Los reporteros escribían que la ciudad que nunca duerme se había asustado por primera vez de la oscuridad. Para la policía, aquella carta se convirtió en una pieza central de la investigación. Grafólogos analizaron la escritura. Psiquiatras elaboraron un perfil del autor. Las conclusiones fueron claras. El tirador era un hombre. Padecía un trastorno mental. Ansiaba reconocimiento y quería controlar a la sociedad a través del miedo. La clave del enigma apareció en el verano de 1977, tras el asesinato de Stacy Moskovitz. Los vecinos notaron un coche sospechoso cerca del lugar del crimen.
un Ford Galaxy, y alguien informó de que su propietario había infringido las normas de estacionamiento y había recibido una multa. La policía revisó los registros y encontró el nombre del titular: David Berkowitz, un empleado de correos de Yonkers. Los investigadores comenzaron a revisar su pasado. El hombre llevaba una vida retraída. Los vecinos lo describían como extraño y poco sociable. Pero lo más importante era que, efectivamente, poseía un revólver del calibre 44, registrado a su nombre. En ese momento, para la unidad especial quedó claro que todas las pistas convergían. La casa de Berkowitz permaneció varios días bajo vigilancia. La policía advirtió que estaba nervioso y, al mismo tiempo, continuaba con su vida normal. Iba a trabajar y regresaba tarde por la noche. Durante todo ese tiempo, el miedo seguía presente en la ciudad. La gente esperaba que el asesino volviera a atacar. La decisión de detenerlo se tomó después de conseguir una orden de registro para su coche. En la guantera, la policía encontró otra carta. Iba dirigida a las autoridades y estaba escrita en el mismo estilo que las anteriores. Ya no había dudas. El 10 de agosto de 1977, varios agentes se apostaron cerca de la casa de Berkowitz. Cuando salió del apartamento y se dirigió al coche, lo detuvieron. Tenía las llaves del automóvil en las manos. Dentro encontraron un arma, munición y mapas con zonas marcadas. Más tarde se describió el momento del arresto como casi rutinario, pero la tensión se notaba en cada movimiento. Uno de los agentes se le acercó y dijo: «¿David?». Él se giró con calma y respondió: «Está bien, me tenéis». No opuso resistencia. Para los investigadores fue un shock. El hombre al que toda la ciudad consideraba un monstruo parecía una persona completamente corriente. Los interrogatorios confirmaron los peores temores. Berkowitz admitió que era él quien había disparado contra jóvenes mujeres y parejas. Habló de voces que supuestamente le ordenaban actuar, de su sensación de poder sobre la ciudad. Sus relatos sonaban a la vez aterradores y absurdos. Los investigadores comprendieron. Se enfrentaban a un hombre que mataba a sangre fría y al mismo tiempo construía a su alrededor un mundo de ilusiones y justificaciones. La noticia de la detención se extendió por todo Nueva York en cuestión de horas. Los periódicos salieron con titulares: «Son of Sam capturado». La gente salió a las calles, abrazó a la policía, dio las gracias porque la pesadilla por fin había terminado. Pero en las oficinas de la Comisión Especial reinaba el silencio. Todos entendían que, detrás de aquel alivio, estaban las vidas de 6 muertos y los destinos de decenas de personas cuyas familias quedarían cambiadas para siempre. La detención de Berkowitz fue el punto culminante de una investigación que duró más de un año. Desde las primeras señales de alarma hasta la captura final transcurrieron muchos meses, llenos de miedo, errores, pistas falsas y un trabajo intenso. Exámenes forenses, balística, cartas, vigilancias, interrogatorios. Todo fue encajando en un cuadro completo que mostraba lo cuidadosamente que el autor preparaba sus actos y cómo, aún así, cometió el error que condujo a su arresto. Cuando la policía anunció la captura de David Berkowitz, toda la ciudad respiró aliviada. Pero aún quedaba por delante una nueva fase: el juicio. Y si hasta entonces los tiroteos en la calle, las persecuciones nocturnas y las investigaciones en la sombra habían sido el centro, ahora el drama debía desarrollarse ante los ojos de todo el país. Era un proceso imposible de ocultar. El público exigía respuestas, la prensa se moría por los detalles y las familias de las víctimas. Por justicia, el edificio del tribunal en el Bronx se preparó para las audiencias como para un espectáculo nacional. Los pasillos estaban abarrotados de reporteros, fotógrafos y equipos de televisión. Las cámaras se alineaban en largas filas y cada lente apuntaba a una sola figura: David Berkowitz, el hombre al que el mundo conoció como Son of Sam. Lo presentaron bajo estricta custodia. Esposas, un séquito de varios agentes, chalecos antibalas ocultos ante posibles ataques. La aversión hacia él era tan grande que muchos decían abiertamente: «Si el tribunal no lo condena, lo haremos nosotros». La primera aparición de Berkowitz en la sala fue impactante.
Quienes esperaban ver a un monstruo se encontraron con un hombre delgado, con gafas y una expresión corriente. Parecía más bien un tranquilo oficinista o empleado de correos, que de hecho lo era. Precisamente esa contradicción entre la imagen de la pesadilla de Nueva York y el hombre real con camisa de cuadros resultaba aún más inquietante. Quedó claro, el mal puede esconderse bajo la fachada más común. La acusación construyó el caso de forma coherente e implacable. Los fiscales tenían todas las pruebas necesarias. En primer lugar, la balística. Las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas y los casquillos hallados en los lugares de los ataques coincidían con su revólver Bulldog del calibre 44. En segundo lugar, las cartas. Los peritos calígrafos declararon de manera unánime: el autor de los mensajes a la policía y a la prensa era él. En tercer lugar, había testigos. Vecinos habían visto su coche en los lugares de los hechos, y los agentes encontraron en su vivienda mapas con las zonas marcadas donde escogía a sus víctimas. Y por último, estaban sus propias confesiones, realizadas inmediatamente después del arresto. Pero la defensa decidió jugar en otro terreno, el de la psiquiatría. Los abogados declararon que su cliente era inimputable. Afirmaron que Berkowitz padecía un grave trastorno mental y no comprendía lo que hacía. Inmediatamente tras su detención, él mismo había hablado de voces que supuestamente provenían del perro de su vecino llamado Sam y que le ordenaban matar. Esa historia, a la vez absurda y siniestra, se convirtió en el elemento central de la defensa. La sala del tribunal enmudeció cuando los expertos psiquiátricos presentaron sus dictámenes. Algunos afirmaron que Berkowitz mostraba claros signos de paranoia y delirios esquizofrénicos. Otros insistieron en que sabía lo que hacía y había planificado cuidadosamente los crímenes. El argumento era simple. Si un hombre es capaz de esconderse, dejar cartas, cambiar de distritos y de armas, entonces entiende las consecuencias. La cuestión se reducía a una sola cosa. ¿Era un enfermo mental o un asesino a sangre fría? Los testimonios reforzaron el dramatismo. Sobrevivientes declararon ante el tribunal, entre ellos Robert Violante, que perdió la vista durante el ataque. Sus palabras fueron apagadas, pero firmes. Vi cómo un hombre levantaba la mano. Luego, un destello. Lo siguiente que recuerdo es dolor y oscuridad. Esos recuerdos atravesaron la sala, y muchos periodistas señalaron que, en ese momento, la atmósfera se volvió insoportablemente pesada. Agentes de policía describieron cómo localizaron a Berkowitz, cómo vigilaron su vivienda y cómo lo arrestaron cerca de su coche. Un detective testificó: cuando dije, David, se giró y dijo, «Está bien, me tenéis». Esa no fue la respuesta de un loco, fue la respuesta de un hombre que sabía que su juego se había acabado. Esas palabras sonaron como una sentencia incluso antes de que el tribunal se pronunciara oficialmente. Mientras tanto, la prensa hacía su parte. Los periódicos salían con titulares como «Son of Sam sonríe», «Loco o ladrón». La televisión transmitía cada giro del juicio. La gente hacía cola para entrar en la sala como si se tratara de una función para la que casi no hubiera entradas. Nueva York vivía el proceso. Lo discutía en las calles, en los cafés, en el metro. Berkowitz, por su parte, se comportaba de forma impredecible. En algunas audiencias guardaba silencio y miraba al suelo. En otras, de pronto empezaba a sonreír o murmuraba algo para sí. En un momento dado, declaró que quería declararse culpable y renunciar a su defensa. Sus abogados quedaron conmocionados, pero el tribunal tomó nota de su declaración. Ese giro se convirtió en una sensación. Todo el país esperaba un juicio largo y el acusado decidió de repente confesar. Cuando el juez le preguntó, ¿entiende que se declara culpable de haber cometido 6 asesinatos y una serie de ataques? Él asintió y dijo, «Sí, sé lo que he hecho». Las palabras quedaron suspendidas en la sala como el tañido de una campana. Para las familias de las víctimas fue la admisión que habían esperado, pero no trajo alivio. En junio de 1978, el tribunal dictó sentencia: 6 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En la práctica, el resto de su vida tras las rejas. Mientras se leía el veredicto, reinó un silencio sepulcral en la sala.
Solo al finalizar la sesión se oyeron suspiros. Algunos lloraban, otros aplaudían. Para la ciudad, aquel juicio se convirtió en un símbolo de la victoria sobre el miedo. Nueva York, que había atravesado las noches oscuras de Son of Sam, veía ahora que la justicia triunfaba. Berkowitz en la prisión se mostró de otra manera. Al principio dio entrevistas y disfrutó de la atención. Luego declaró de repente que había encontrado a Dios y se arrepentía. Pero las familias de las víctimas no creyeron sus palabras. Para ellas, siguió siendo para siempre el hombre que les arrebató a sus seres queridos. El juicio contra David Berkowitz pasó a la historia de la justicia estadounidense. No fue solo el juicio contra un hombre. Fue un juicio contra una época de miedo que Nueva York vivió en los años 1976 a 77. Y aunque las rejas se cerraron para siempre tras él, los recuerdos de aquel verano en el que la ciudad tuvo miedo de salir a la calle quedaron grabados en la mente de todos.